tardes. Hoy en esta oportunidad vamos a iniciar la presentación sobre cicatrización. Vamos a dar, sobre todo, vamos a ver cómo es la fisiología de la cicatrización y qué pasa si es que se altera esta fisiología. ¿Qué sucede con la cicatrización si se altera? Entonces, a modo de introducción, la piel es la barrera que va a proteger a todo nuestro organismo prácticamente del ingreso de diferentes microorganismos que van a causar algún tipo de enfermedad o alteración. Desde que nosotros vamos a hacer inclusive embriones o fetos, ya tiene cierta relación la piel. Hasta aquí la cicatrización es mucho mejor en un feto que en un adulto. ¿No? Vamos a ver por qué factores más adelante. Por ejemplo, aquí no va a quedar alguna cicatriz y aquí la cicatrización va a ser más lenta, pero también no va a haber una cicatriz muy deformante. Entonces, eso es todo prácticamente la introducción del tema y vamos a ver primero el proceso de cicatrización. Este proceso va a estar mediado por diferentes tipos celulares, uno de los cuales principalmente va a ser células que van a, blastos que van a diferenciarse, y al inicio van a estar células leucocitarias que van a defender el cuerpo cuando hay una ruptura o la formación de una herida. Entonces hay tipos celulares que inclusive van a producir citocinas y que también van a producir la matriz extracelular, que va prácticamente a rellenar todo el espacio que se está produciendo ahí. Esto va a dar un proceso de reconstrucción tanto de la epidermis, va a formar la unión dermoepidérmica y la dermis y su vascularization. ¿Qué pasa si se altera cualquiera de estos procesos? Va a haber una alteración de la funcional y obviamente vamos a tener una cicatriz hipertrófica, queloide o cualquier otra. Entonces vamos a hablar sobre la cicatrización cutánea normal. Hay diferentes autores que dan 3 fases, 4 fases. Nosotros vamos a tomar 3 fases principalmente y esta imagen es de referencia. Lo único que hemos hecho es juntar esas 2 primeras fases, la de coagulación o hemostasia y la inflamación, y vamos a hablar separadamente de la proliferación y de la generación. Entonces vamos a tener una primera fase que es la fase vascular inflamatoria, que prácticamente va a estar relacionada con la formación del coágulo de fibrina y la llegada de células inflamatorias que van a suponerse o van a realizarse dentro de las primeras 48 horas principalmente. Luego hay una reparación del tejido o la fase de granulación y epitelización, y posteriormente hay una fase de remodelación o maduración. Entonces empezamos con la fase inicial, que es la fase vascular inflamatoria. Entonces vamos a tener 2 etapas principales, una etapa vascular y una etapa inflamatoria. En la etapa vascular, lo que vamos a ver, si nosotros nos hacemos una herida o un corte, lo primero que va a suceder es una activación. ¿Una activación de qué? Primero la sangre propiamente al extravasarse va a llamar prácticamente al fibrinógeno, fibronectina, fosfondina, fibronectina y trombina. Todas estas cosas van a suceder cuando hay una extravasación, pero también el ingreso de otro o la apertura prácticamente de la piel o de la interrupción de la solución de continuidad va a producir algo que se llama agregación plaquetaria, y esta agregación plaquetaria va a tratar de cerrar esta herida prácticamente y que ya no haya una apertura. Entonces ahí vamos a ver que van a formar importante protagonismo el factor de Von Willebrand y bueno, diferentes otros componentes como la troposmodina, fibronectina, FP4 y metabolitos de ácido araquidónico. Vemos que algunos se repiten. Entonces la trombina, el colágeno y extracelular también forman parte de esto, pero es importante el factor de Von Willebrand porque inclusive hay un síndrome cuando se produce la falta de este factor que va a hacer que los pacientes cuando se corten continúen sangrando y no haya esa hemostasia que queremos que. Entonces, una vez que ya tengamos la agregación plaquetaria, lo que queremos llegar con todas estas citocinas que están formando es la coagulación. Y para la coagulación queremos formar el coágulo de fibrina junto con todas las cascadas de coagulación que conocemos, la vía extrínseca, vía extrínseca, ¿no? Y además estos factores de crecimiento también van a llamar a neutrófilos y macrófagos que van a tener importancia en el proceso siguiente, que es el proceso inflamatorio. Estos neutrófilos y macrófagos van a venir por migración celular, ¿no? Y todo el fin de esta etapa vascular es simplemente la hemostasia. Entonces vamos a una etapa inflamatoria. Ya hemos visto, nos hemos cortado y lo que primeramente sucede es una vasoconstricción porque queremos que deje de sangrar. Por eso se han producido todas esas sustancias. Se produjo la hemostasia que hemos mencionado
y luego se va a producir una vasodilatación, es decir, se cerró, terminó de sangrar o dejó de sangrar formándose el coágulo y van a empezar a vasodilatarse los mismos vasos que están ahí. ¿Para qué? Para que permitan que células lleguen. Y además diferentes citocinas como la histamina, las prostaglandinas y factores de complemento. ¿Cuáles son las principales células que van a llegar? Inclusive los péptidos bacterianos también van a estimular que se produzca esta llegada de estas células. Los principales tipos celulares son los neutrófilos y los monocitos. Estos neutrófilos y monocitos obviamente son leucocitos y están relacionados y poseen integrinas tipo B2 que van a hacer diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Es un movimiento por parte de pseudópodos donde van a pasar del endotelio vascular al tejido tisular. ¿Para qué tienen que pasar al tejido tisular? Para que hagan la siguiente fase del proceso de cicatrización. Estos macrófagos normalmente, estos monocitos van a llegar a la herida al promedio de 48 a 72 horas y se van a convertir en macrófagos, ¿no? Los macrófagos obviamente van a estimular a fagocitar las diferentes sustancias que han podido estar ahí, o hay células muertas inclusive. Eso nos va a proteger contra una infección y también el óxido de nitrógeno también es importante, que vamos a ver más adelante. Entonces, más o menos ya al quinto y séptimo día ya hay una proliferación de fibroblastos. Esto, en el texto donde vimos dice quinto y séptimo día, pero normalmente en otros textos dice que desde el tercer día ya están viendo ya los primeros fibroblastos llegando, junto con colágenos, etc. ¿Para qué van a servir los fibroblastos? Como son células plásticas, van a formar el tejido de granulación, es decir, ya se cerró todo, prácticamente ya está protegido de una infección y lo que quiere ahora es cerrarse, llenarse de otro tejido que se va a diferenciar posteriormente para que se utilice. Tenemos la fase de reparación o fase de granulación. Aquí se tiene que formar la granulación, ¿no? ¿Qué es esto prácticamente? Nosotros vemos que un tejido o una herida se ha granulado cuando la vemos así rojita, quiere decir porque está llena de vasos, ¿no? Y es formación de nuevo tejido. Lo principal que debemos tener en cuenta en una fase de granulación son los fibroblastos, son las principales células que van a dar esta granulación. Entonces, el tejido de granulación se puede formar de 10 a 15 días aproximadamente después de que se realizó la herida, ¿no? La proliferación de fibroblastos, como les mencioné, empieza a las 48 horas o a las 72 horas y prácticamente van a ser estimuladas por citocinas. Tenemos el factor de crecimiento similar a la insulina 1, el factor de crecimiento epitelial, factor necrosis tumoral, factor de crecimiento tisular, etc. Y luego de esto, todas estas citocinas van a estimular que haya una proliferación de fibroblastos. Esa es una fase, que es la formación del tejido de granulación. Hay otra fase que es la formación de la angiogénesis. Obviamente ya tenemos fibroblastos, esto está lleno de fibroblastos, pero necesitan irrigarse con algo. Es por eso que se produce una angiogénesis. La angiogénesis va a ser estimulada por la misma fibrina y fibronectina que se va a producir por los fibroblastos y además por la hipoxia tisular. Eso estimula que se produzcan más arterias y obviamente se va a irrigar toda nuestro tejido de granulación que vamos a tener ahí. La angiogénesis aproximadamente ocurre hacia el quinto día, ¿no? Y hay factores también similares que van a estimular el factor de crecimiento de endotelio vascular, eso es importante. Y otra fase, otra etapa es la síntesis de la matriz extracelular. Una vez que ya tengamos el tejido de granulación, tengamos su vasculatura, vamos a sintetizar componentes de matriz extracelular. Estos van a ser principalmente colágeno 1, colágeno 3. Primeramente es colágeno 3 porque es el más abundante y luego se va a transformar poco a poco en amigos. Entonces, si nosotros vemos prácticamente un gráfico, vamos a ver que el colágeno 1 al inicio o hasta el quinto día más o menos va a estar creciendo y luego va a descender, mientras que el colágeno 1 va a empezar a ascender poco a poco y va a formar parte de todas las cicatrices. También tenemos fibronectina, proteoglicanos, etc. Pero, y también hay un proceso de remodelación, o sea, todo se está construyendo bonito, pero tiene que remodelarse, tiene que acomodarse prácticamente a lo que ha sucedido a la herida. Y para la remodelación hay metaloproteinasas como la colagenasa, ¿no? Que va a destruir algunos lugares de construcción que ha sucedido y va a estar remodelando poco a poco para formar un bonito tejido.
Pero si nosotros nos damos cuenta, si esto continúa, va a estar formándose bastante síntesis de matriz extracelular continuamente, y eso que sucede puede formar una cicatriz queloide, puede formar otras cosas. Entonces, aquí es importante esta parte de las fases, ya que si es que de esto es continuamente, obviamente se va a extravasar todo el tejido. Entonces hay una señal negativa que nos dice que va a detener esta síntesis de matriz extracelular que está mediada por el interferón alfa. Eso es todo. Entonces luego viene la epitelización. Es importante la epitelización, sobre todo en las heridas superficiales y en las quemaduras, ¿no? Entonces teníamos nuestra matriz celular, y quienes van a ser los iniciadores de la epitelización van a ser los queratinocitos. Igual hay diferentes sustancias que van a estimular a la formación de queratinocitos, como el óxido de nitrógeno, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento de los queratinocitos es el más importante, y bueno, el factor de crecimiento tisular. Y aquí tenemos que el colágeno también va a formar un papel importante, ya que estos queratinocitos van a unirse a las fibras de colágeno y van a formar algo llamado células basaloides. Estas células basaloides van a estar formándose, como están unidos a fibras de colágeno, los queratinocitos se unen y poco a poco van formando, por un proceso que se llama guía de contacto, diferentes líneas hasta cerrar, líneas celulares hasta cerrar la herida, ¿no? Con una monocapa de queratinocitos, así prácticamente. Y eso va a, bueno, también se va a producir en esta etapa la unión dermoepidérmica, que es la unión de la dermis y la epidermis. Luego de esta migración de células epiteliales mediada por los queratinocitos, vamos a ver que va a producir una etapa de multiplicación ya para pasar diferentes estratos de la piel, luego una diferenciación. Inclusive en la etapa de diferenciación va a haber una colonización de la epidermis por las células de Langerhans y ya los melanocitos para dar color, pero eso sea mucho más adelante. Y bueno, tenemos la fase de maduración, que es la última, y aquí es algo importante, que la contracción de la herida concluye el día 21, más o menos a la tercera semana. Entonces ahí se cierra, y esa sería una fecha donde nosotros digamos que el proceso de cicatrización de una herida normal ya ha concluido. Entonces ahí se da el máximo contenido de colágeno, pero aún no hay la elasticidad que necesitamos en la herida para que iguale prácticamente a la elasticidad de la piel que era sana, ¿no? Entonces la elasticidad ahí solo es un 15%. Pero para que esta elasticidad mejore hay algo llamado miofibroblastos que van a hacer que se cierre la herida. Hemos visto anteriormente que estaba granulado, esto también está granulado, pero eso tiene que empezar a cerrarse solo, ¿no? Prácticamente. Entonces, para que esas fibras jalen, están los miofibroblastos y se empieza a contraer todo y cerrarse poco a poco. Y bueno, también hay colagenasas, proteinasas que más o menos van a hacer una remodelación de todo este componente a la sexta semana. Se dice que puede acercarse al 80-90% de elasticidad, pero otros libros dicen que puede ser hasta un año o inclusive hasta 2 años, pero jamás, como lo que dice aquí, nunca van a tener la misma resistencia o la misma elasticidad. Es decir, una cicatriz no va a tener la misma elasticidad de la piel. Entonces, puede ser 99%, pero nunca va a ser al 100%. Bueno, va a haber lisis por la fibronectina, por electroglicanos para formar esta remodelación. Luego va a haber sustitución para que haga la maduración, ¿no?, de este tejido de granulación, por colágeno, por glucosaminoglutanos, por fibras elásticas como el miofibroblastos, y estos van a elevar dar una mayor resistencia a la tracción, ¿no?, para que pueda cerrarse. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de una cicatriz fibrosa, que aquí está el tejido fibrosado y aquí está bonito, ¿no? Y aquí está fibroso. Entonces, eso es prácticamente todo el proceso de cicatrización hasta que se forma. Ya les mencioné cuánto tiempo puede tardar, y estas son algunas diferencias que se encontró en cuanto a la cicatrización en un feto y en un anciano. Primero, en la cicatrización de un feto va a ser muy rápida porque no hay componentes inflamatorios, o sea, no hay un proceso inflamatorio, no hay granulación y obviamente no se va a formar una cicatriz. Como hemos visto anteriormente, todas las células y las citocinas que fomentaban esta inflamación fomentaban también granulación y fomentaban el proceso de cicatrización, pero aquí no sucede esto.
También hay abundante ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano que hemos visto que en el proceso de remodelación es importante, ¿no? Y también este ácido hialurónico y otras glucosaminoglucanos van a inhibir la agregación plaquetaria. También hay rápida síntesis de colágeno, sobre todo el colágeno tipo 1, que es el mejor. Todos estos factores son escasos o están disminuidos y obviamente mediaban la inflamación, ya que no, entonces no hay inflamación, ¿no? Y estudios recientes han demostrado que puede tratarse la quemadura en los niños con células cutáneas fetales halogénicas, o sea, de otros donadores, ¿no? En cambio, bueno, depende mucho de la cicatrización también en el feto, del tamaño de la herida o de la edad gestacional. Bueno, en los ancianos hay disminución del espesor del epidermis, su piel es delgadita, no sé si la han tocado, ¿no? Hay aplanamiento de la unión dermoepidérmica y desorganización de la microcirculación. ¿Esto por qué se da? Porque los ancianos ya tienen ciertas patologías concomitantes, ¿no? Y además están tomando diferentes medicamentos para controlar esas enfermedades, ¿no? Entonces, todo eso va a contribuir a que haya un retraso en la fase inflamatoria y sobre todo en la epitelización. ¿Por qué? Porque hay menos fibroblastos. Influye también mucho el valor nutricional que tienen, o el estado nutricional de los ancianos. Hay baja respuesta a citocinas y factores de crecimiento, por eso también no cicatrizan bien, pero su colágeno está mucho mejor organizado. Entonces, los ancianos van a tener una cicatriz menos visible, ¿no? Porque obviamente su piel es un poco más delgada y porque su colágeno ya está mucho más organizado y obviamente va a ser menos visible la cicatriz. Bueno, continuando con la exposición, en cuanto a lo que es la cicatrización patológica, vamos a ver que se da principalmente a consecuencia de 3 puntos importantes. Primero, en el retraso de la cicatrización, lo que se ve en lo que son heridas crónicas, en la alteración del proceso de cicatrización, en acá en lo que vemos cicatrices retráctiles, y en un exceso de lo que es el tejido de cicatrización. Por ejemplo, muy importante que tenemos muy común son los queloides y también los granulomas pirógenos, ¿no? Ahora, hay una escala para clasificar también si una herida es normal o una herida es patológica. La más común es la escala de Vancouver, que coge 4 puntos importantes en lo que son las cicatrices: la pigmentación, la vascularidad, la flexibilidad de lo que viene a ser la herida y la cicatriz, y lo que es la altura, ¿no? Todo esto va a estar en un rango de 0 a 15 puntos, en la que vamos a ver que mientras más cerca esté al puntaje de 0, la cicatriz va a ser normal, ¿no? Y mientras más alto es su puntaje, más va a tener la posibilidad de que estemos frente a una cicatriz patológica. Ahora, como hablamos de cicatrices patológicas, tenemos que ver también todos aquellos factores que alteran a que esta cicatriz no tenga un curso normal, ¿no? Y acá tenemos factores sistémicos y factores locales. Dentro de los factores sistémicos encontramos lo que es la edad de los pacientes, la nutrición de los pacientes, el tipo de traumatismo que ha ocasionado la herida, las enfermedades metabólicas con las que pueda estar cursando el paciente, el estado inmunológico del paciente y los trastornos en lo que es el tejido conjuntivo, y el hábito del tabaquismo, ¿no? Que también lo mencionan varias literaturas, que retrasa la cicatrización. Y en cuanto a factores locales, tenemos lo que son lesiones mecánicas, infecciones de las heridas, los edemas, isquemias con posteriores necrosis de lo que viene a ser el tejido, los agentes tópicos, la radiación, la tensión baja del oxígeno y también la presencia de cuerpos extraños son los que van a influir a que haya una mala cicatrización. Ahora, analizando los 3 puntos que mencioné al inicio, vamos a ver primero lo que son las cicatrices. La cicatrización excesiva. Esto se va a dar porque hay una excesiva producción de tejido cicatricial. El ejemplo más común que tenemos son los queloides, pero también encontramos cicatrices hipertróficas. ¿Qué van a hacer los queloides? Los queloides son pseudotumores cutáneos que están intradérmicos y son de tejido fibroso, ¿no? Se van a producir en lo que son heridas quirúrgicas, traumatismos, quemaduras y en reacciones inflamatorias. ¿Qué lo diferencia de lo que viene a ser la cicatriz hipertrófica? Es que la cicatriz hipertrófica va a tener una limitación, se va a limitar a lo que viene a ser la zona de la herida, no va a mostrar mayor extensión y va a tender a una regresión espontánea con el tiempo, ¿no?
pero tanto los queloides como las cicatrices hipertróficas son similares en el punto de inicio de la herida, en la que vamos a encontrar cicatrices gruesas y eritematosas, y conforme pasa el tiempo es donde se van a poder diferenciar. El queloide es el que sigue evolucionando por más tiempo, ¿no? Generalmente se menciona un punto de corte de 6 meses. Ahora, ¿cómo se producen este tipo de cicatrices? Es porque hay una mayor actividad de lo que vienen a ser la actividad fibroblástica y también porque hay mucha producción de lo que es el colágeno. Y la patogenia del desarrollo de los queloides no está bien conocida actualmente, pero se menciona que la producción de colágeno viene a ser mayor en los fibroblastos que proceden de las cicatrices queloides, y la degradación de este colágeno, de este tejido fibrinoide, está disminuida, ¿no? Ahora, en cuanto a las diferencias que tenemos entre lo que es un queloide y una cicatriz hipertrófica, vamos a ver en este cuadrito que el queloide se presenta mayormente en mujeres, es más frecuente en personas asiáticas y en personas de piel oscura. La genética está relacionada a antecedentes familiares, se presenta mayormente en lo que es personas jóvenes. El inicio es tardío, es un inicio tardío post cirugía, ¿no? Que como lo mencioné puede presentarse hasta después de 6 meses. La etiología es desconocida y una curación espontánea es muy rara, es muy infrecuente en este tipo de cicatrices. La localización principalmente es en el tórax, cara y orejas, y la cirugía de este tipo de cicatrices suele empeorar el cuadro. A diferencia de lo que vienen a ser las cicatrices hipertróficas, que se presenta de igual manera en ambos sexos, no tiene una buena asociación a lo que es la raza y la genética, se presenta a cualquier edad, y el inicio de sí es rápido, es temprano, post cirugía también, ¿no? Y los bordes de este tipo de cicatriz se van a mantener dentro de los límites de lo que viene a ser la cicatriz o de lo que era la herida, ¿no? Tiene una etiología dada por tensión y por un tiempo de cicatrización, y su curación espontánea sí se va a dar generalmente, como lo tomamos, dentro de los 21 días o posterior a las 3 semanas. La localización no tiene una preferencia alguna para que se presente, y sí suele mejorar con terapias quirúrgicas. Ahora, en cuanto a lo que vienen a ser las cicatrices retráctiles, estas se van a producir porque a nivel de lo que vienen a ser las cicatrices hay una cantidad excesiva de lo que vienen a ser las retracciones. Esto a consecuencia de lo que es una falta de orientación entre lo que es la herida y las líneas de tracción fisiológicas de cada región del cuerpo según donde se presente la lesión, ¿no? Y generalmente se van a presentar en lo que vienen a ser quemaduras profundas, como vemos acá en esta imagen, donde se observa una cicatriz retráctil post quemadura que está limitando la apertura de lo que viene a ser la segunda comisura, ¿no? También en este tipo de cicatrices no se conoce con precisión lo que viene a ser su fisiopatología, pero los textos mencionan que la presencia de lo que viene a ser los fibroblastos, que esos fibroblastos tienen que proceder de lo que es la aponeurosis del tejido de granulación, sumados con lo que son tracciones mecánicas, va a ocasionar lo que es el estímulo para la síntesis de colágeno. Y al producirse este estímulo, aumenta la síntesis de colágeno y aumenta también la relación entre lo que son los inhibidores de las colagenasas y la cantidad de colagenasas. La otra cicatriz patológica importante que se menciona es la cicatrización, el retraso de la cicatrización. Del retraso de la cicatrización está causado por múltiples factores. Los principales que mencionan son insuficiencias venosas, el hábito de fumar o la desnutrición de los pacientes, ¿no? El ejemplo más común que encontramos en este retraso de cicatrizaciones son las úlceras que se presentan a nivel de las piernas, que son de causa venosa. Estas se van a producir en lo que son heridas crónicas más frecuentemente, pero sin embargo vamos a ver que la alteración funcional de este proceso de cicatrización también no está del todo bien conocida. ¿Cómo se produce este retraso de la cicatrización? Existen diversos textos y cada uno muestra su punto de vista, ¿no? Lo que menciona es que a nivel de las proteasas que van a participar en lo que es la degradación de la matriz extracelular,
va a estar, es la responsable de lo que es este retraso de la cicatrización. ¿Por qué? Porque también esas proteasas van a degradar lo que son las proteínas que son necesarias para que se produzca una buena cicatrización. Estamos hablando de lo que son proteínas de matriz, de los factores de crecimiento y de los receptores de estos factores de crecimiento. Ahora, esta dificultad de cicatrización también menciona que se puede dar por disfunción de lo que son queratinocitos, fibroblastos, por angiogénesis y una vascularización disminuida, por la disminución de respuestas inmunes, por un estrés oxidativo y también por una glicación avanzada, ¿no? Y también otro punto es la falla de regulación de las metaloproteasas. Ahora, ¿cómo se observa esto a nivel histológico? Los fibroblastos que son cultivados a partir de lo que son estas úlceras venosas van a mostrar estos aspectos importantes. Primero, las células que vamos a encontrar en este tejido que no está cicatrizando bien, sus células tienen un aspecto senescente, que ahorita lo vamos a explicar mejor. Y la capacidad de multiplicación de estas células in vitro es escasa, es muy disminuida en comparación con las células de un tejido sano del mismo individuo. Y ahora, la capacidad también para responder a todos los factores de crecimiento para que haya una buena cicatrización se encuentra disminuida. Acá también menciona como una de las principales al factor de crecimiento derivado de lo que vienen a ser las plaquetas, ¿no? Ahora, también estas cicatrizaciones van a depender de lo que es la antigüedad de la úlcera, porque mientras mayor es la antigüedad de esta cicatriz o de esta úlcera, menor va a ser el número de fibroblastos que van a ser capaces de multiplicarse y de esta manera lograr una cicatrización buena, ¿no? Y esta va a ser la célula que vamos a encontrar cuando no se está dando una buena cicatrización. En una célula normal vemos que su morfología está conservada, tiene una capacidad de división conservada, su núcleo está conservado y las mitocondrias se encuentran en cuanto a número y función normales, ¿no? Pero cuando hay una alteración en lo que es esto, mediante el daño del ADN, mediante un estrés, las alteraciones de la cromatina, estrés oxidativos o mutaciones, vamos a ver que van a tomar este aspecto de célula senescente, en la que estas células ya van a tener su ciclo celular más detenido, van a estar sometidas a más estrés, las mitocondrias ya no se van a encontrar tanto en número ni función normalmente, y se producen lo que son las proteasas, citoquinas y las quimioquinas, que son las que también retrasan una cicatrización normal. Eso sería todo lo que revisamos en cuanto a cicatrización, doctor. Tratamiento. Tratamiento. No tocamos tratamiento. Bueno, me faltó esto. Vamos a hacer un pequeño repaso y poner algunos puntos sobre las ideas, ¿no? Como dice el compañero acá, en el proceso de cicatrización intervienen varios tipos celulares. Y de acuerdo a la fase y el punto donde se toma la cicatrización, van a ser diferentes células las que van a intervenir, ¿no? Todo se basa en citocinas y formación de una matriz celular. Las citocinas son las que llaman a toda la gente que necesito en el momento que lo necesito. Y la matriz celular es la estructura en base a la cual se va a hacer o se va a dar la cicatriz. Entonces, las citocinas van a ser dadas o secretadas por una célula muy interesante, muy especial, que vamos a ir viendo ahorita. Bueno, la reconstrucción se da tanto a nivel de la epidermis, unión dermoepidérmica y dermis y su vascularización, o sea, en todo el contexto de la piel. ¿Ya? Y bueno, tenemos algunas alteraciones. Bueno, acá pone alteración funcional, me parece un queloide eso. Pero más que todo, la alteración en la función de la cicatrización es que se pueden dar cicatrizaciones anormales. ¿Correcto? Entonces, ahora, vamos a hablar de las fases, ¿no? Tenemos la fase inflamatoria, reparación del tejido y remodelación. En la primera fase, apúntenlo, por favor, muchachos, también para ustedes, se dan dos, bueno, yo sé que alguien por ahí está grabando la clase,
¿Ya? ¿Cómo me olvidé de grabarlo? Ya. En la primera fase se da la parte vascular inflamatoria. La parte vascular es detener el sangrado. ¿Quién detiene el sangrado? Generalmente es por la formación de las redes plaquetarias. Entonces, lo primero que se da es tratar de disminuir el sangrado. Al disminuir el sangrado o cortar el sangrado, estas plaquetas empiezan a eliminar bastantes citoquinas. Entre ellas son múltiples tipos de factores de granulación, de factores de crecimiento. Y también citocinas que empiezan a llamar tanto a los macrófagos, llaman a los leucocitos, y empiezan a estimular la proliferación de fibroblastos que pueden convertirse en miofibroblastos o fibroblastos puros, ¿no? Entonces, ¿quién es el primero que inicia todo este problema, este sistema de cicatrización? Las plaquetas. Yo digo eso porque cuando hablemos ya de terapias estéticas en plasma rico en plaquetas, van a darse cuenta ahí de por qué es tan efectivo en muchas patologías la utilización de plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Ahora, después pasamos a la fase inflamatoria. La fase inflamatoria es muy importante, ¿ya? Pero mencionémosla ahí. Después tenemos la reparación del tejido. En la mayoría de textos ustedes van a encontrarlo como fase proliferativa. Me hubiera gustado que hubieras especificado esa parte proliferativa. La parte proliferativa consiste de 4 subfases. La primera fase es la fibroplasia o producción de fibroblastos. Se rellena todo de fibroblastos. La segunda, hoy colágeno, tratar de hacer la matriz, ¿no? La segunda es vascularización o neovascularización, que con la fibroplasia me forma el tejido de granulación. O sea, el tejido de granulación no solo es la fibroplasia, ni es solo la parte vascular. La junta de los dos es lo que me informa el verdadero tejido de granulación. Es un tejido rojizo y fácilmente deleznable y sangrante. Pero también tenemos 2 fases más, que es la epitelización y la contracción. Entonces, para hacer un adecuado esquema mental, es primera fase vascular inflamatoria. Segunda fase proliferativa, que contiene 4 subfases: ajá, fibroplasia, neovascularización, epitelización y contracción. ¿Cuál es primero? Fibroplasia. Falso, los 4 se dan al mismo tiempo. Y eso es algo que tienen que también tener bien claro, ¿no? Las 4 fases se dan al mismo tiempo. Tanto la epitelización, ¿por qué? Porque ustedes cuando dejan una herida un día o hasta 2 días abierta, van a ver que los bordes de la herida ya no son angulados, sino empieza a ser romos. ¿Y por qué ese borde empieza a ser romo? Porque empieza a haber una epitelización tratando de cubrir la herida. Entonces el borde se vuelve romo. Por eso es que hablamos muchas veces de hay que reavivar bordes. Hay que sacar ese tejido epitelial que me está tapando el borde para tener el verdadero borde. ¿Ya? Ahora entienden por qué hablamos de reavivar bordes. ¿Ya? La fase de granulación y la fase de fibroplasia y la fase de neovascularización es para tratar de rellenar el defecto. Y la fase de contracción para tratar de hacer que el defecto sea más pequeño. Las 4 fases se dan al mismo tiempo y simultáneo. Ni una es antes, ni una es después. Y bueno, y finalmente tenemos la fase de remodelación. Seguimos aclarando. La fase vascular inflamatoria dura entre 48 a 72 horas. ¿Ya? Va a durar entre 48 a 72 horas. ¿Ya? Eso hay que aclarar bien. Pero, a pesar de que ya teóricamente terminó la fase vascular inflamatoria y estamos ya en la parte de reparación de tejidos, todavía sigue habiendo acciones de reepitelización, acciones de granulación, fibroplasia, neovascularización. ¿Ya? Sigue habiendo eso, aunque principalmente hasta 72 horas no es que termina abruptamente, sino va cambiando la fase, va terminando la vascular inflamatoria y va empezando la reparación de tejidos. Teóricamente también la reparación de tejidos comienza a las 48 a 72 horas. ¿Ya? Siempre hay una pequeña superposición.
Pero ya saben, la reparación de tejido o fibro o proliferativa, sus 4 fases, comienza a 48 a 72 horas. ¿Y cuándo termina esta fase? ¿Aproximadamente cuánto tiempo termina? 21 días cuando se forma una capa de células que va a cubrir. Teóricamente, tú hablaste más o menos que había algunos libros que hablan de una fase o otra fase. Puede ser entre 7 a 14 días. Algunos toman 21 días. Ya, hagamos un consenso. ¿Qué cifra vas a poner? 21. Ya, 21. Miren, si me contestan otra, cuando pregunte eso, si me contesta diferente, él le va a responder. ¿Correcto? 21. Ya, entonces hasta el día 21 es la... En varios libros van a encontrar cosas diferentes, por si acaso. Muchos libros tienen conceptos diferentes y eso es el problema con respecto a diferentes puntos que tomamos, ¿no? Tenemos que tomar un consenso, porque no, este libro me dice A, este libro me dice B, este libro me dice C. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ya. Y la remodelación comienza el día 21. ¿Ya? Ahora, hablemos de cada fase principalmente. La fase vascular inflamatoria, bueno, ya habló acá su compañero, la activación plaquetaria, por eso es que tenemos acá, lo primero es agregación testosteronectina, fibronectina, tromboplastina, fibronectina, vitronectina, trombina. Todos estos factores de crecimiento principalmente son desegregados por las plaquetas. ¿Ya? Y estas plaquetas son las que llaman a todo el mundo, ya saben a quién llamar para poder hacer una adecuada cicatrización. Pregunta, ¿qué es el factor de von Willebrand? Me hablaste que sí pasa esto, pero ¿qué es? ¿Y cómo se llama la enfermedad por deficiencia del factor de von Willebrand? Ya, el factor de von Willebrand es un factor que interviene en la cascada de coagulación. No es un factor propio de la cascada, pero interviene en la activación de la cascada. ¿Ya? Se considera la enfermedad de von Willebrand como la hemofilia de las mujeres. ¿Ya? Porque normalmente la hemofilia se da en varones. Si no me equivoco, hasta el 98% en varones y una muy pequeña porcentaje en mujeres. ¿Ya? Pero se considera la enfermedad de von Willebrand la hemofilia de las mujeres. Son las mujeres que muchas veces están jugando, le agarran un poquito fuerte y se le pone morado. Y dicen, ay, ¿por qué? Y la pastilla, no, te están maltratados, te están pegando, todo eso, ¿no? Por si acaso eso no justifica las sugilaciones en el cuello, ¿ya? No, por si acaso, no lo señales. ¿Por qué lo señales? ¿Ya? Entonces, esa deficiencia de factor inhibe la capacidad de activación adecuada del proceso de la cascada de coagulación y produce un sangrado excesivo. Algo que me gustaría que recuerden bien es que cualquier pequeño golpe, raspón o hasta simplemente apretar el lapicero para escribir ya produce daño y trauma a nivel de la piel. Pero son microtraumas que normalmente no los sentimos, no nos molesta ni nos indica a un gran daño. Pero si se acuerdan cuando hablamos, bueno, con los grupos que han hecho práctica, ¿no? Cuando hablamos de las úlceras de cúbito, yo les recomiendo, me han visto que yo les recomiendo a los pacientes que le hagan palmoterapia, ¿no? ¿Qué es la palmoterapia? Simplemente esta es la úlcera ahí. ¿Y cuál es la justificación de la palmoterapia? La justificación es que produce una mayor vascularidad. ¿Pero por qué produce mayor vascularidad? ¿No se han preguntado? Porque estamos haciendo microdaños. ¿Y esos microdaños qué hacen? Generan todo un proceso de cicatrización. Y me genera el proceso de neovascularización, fibroplasia, granulación, epitelización y contracción. ¿Ya? Entonces, por eso es que también se indica la palmoterapia. Es algo tan simple, pero con bases fisiológicas tan interesantes que ayudan bastante en un tratamiento de un paciente. Muchos consideran, no, pero ¿para qué va a ser tonterías eso, no? Tonterías. La cuestión es leer bien para saber por qué se piden algunas cosas, ¿no? Que parecen algo muy tonto, realmente, pero tienen su adecuada explicación. Bueno,
Entonces, la agregación plaquetaria produce la coagulación y el coágulo de fibrina, que este famoso coágulo de fibrina va a ser nuestros cimientos para la formación de la segunda fase de neovascularización, fibroplasia, contracción y epitelización. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, estos factores de crecimiento estimulan la migración de neutrófilos y macrófagos. Generalmente los neutrófilos, ¿cómo migran? A través de la Quimiotaxis. diapedesis. ¿Ya? A través de la diapedesis. Teóricamente los macrófagos no hacen diapedesis, generalmente solo los neutrófilos. ¿Ya? Y todo va dirigido a la hemostasia. Esa es la fase vascular. Ahora, la parte inflamatoria, bueno, me hubiera gustado que hables de un factor muy importante, que es el oxígeno en la parte inflamatoria. ¿Ya? La parte inflamatoria, ¿por qué se da? Principalmente es para el organismo, en su sabio comportamiento, intenta destruir todo elemento extraño que pueda estar invadiendo esa herida o esa lesión. Entonces, por eso vienen los leucocitos y vienen los macrófagos. Vienen todo el ejército a destruir todos los gérmenes que vayan ahí. Entonces, los leucocitos produciendo diferentes citocinas destruyen varias bacterias, todas las bacterias por ahí. Pero también interviene el oxígeno. Es muy importante en esta fase el oxígeno para dar una adecuada esterilización de la herida. Por si acaso, algo muy importante para todos, cuando se bosteza, ¿qué se hace? Está por la Pone boca. la boca, la mano en la boca, porque falta de respeto para todos el bostezar. Sí o sí. Terrible, ¿no? Entonces, cuando se bosteza, se tapa la boca. Corre. Entonces, ya tenemos que ya se está formando un ambiente adecuado. ¿Para qué? Para la reconstrucción. Algo así, se les cae un muro de la pared. ¿Qué es lo que hacen primero? Le ponen un plástico para que no me entre más lluvia o ningún contaminante. Y después empiezo a recoger todos los desechos para preparar la pared para hacer la reconstrucción. Entonces la primera fase hemostática es tapar el hueco. La segunda fase es una limpieza adecuada para preparar todo el lecho para una adecuada reconstrucción. Y ya pasamos a la fase de reparación de tejidos. ¿Correcto? Por eso le ponen fase de reparación, está bien puesto, pero lo tenemos que la fase de reparación de tejidos, ¿qué fase es? La proliferativa. ¿Por qué se denomina proliferativa? Porque ya es en la fase en que empiezan a reproducirse los fibroblastos, empiezan a reproducirse la neovascularización, que son múltiples células endoteliales que empiezan a migrar para poder dar una adecuada irrigación de la zona, empiezan a migrar o sobreproducción de tejido epitelial para empezar a querer tapar de por sí la herida, y finalmente también los fibroblastos empiezan, como digo, a reproducirse en forma masiva, y los miofibroblastos, porque son los miofibroblastos los encargados de hacer la contracción de la herida. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos. Y todo siempre se sigue basando en diferentes citocinas. Entonces, es un trabajo en conjunto. Primero viene la plaqueta. La plaqueta llama a los leucocitos macrófagos y empieza a llamar también a toda la gente que va a necesitar para empezar a reconstruir. Entonces empiezan a llegar poco a poco los fibroblastos se estimulan y empiezan a crecer, las células endoteliales empiezan a crecer, se estimulan, las células epiteliales empiezan a hacer llamadas para crecer hacia el centro y se forma todo el conjunto de la proliferación celular. ¿Correcto? Entonces, esta proliferación celular tiene varias fases, ¿no? Tiene la formación del tejido de renovación entre 10 a 15 días, pero este tejido de renovación se basa en dos fases. ¿En qué dos fases se basa? Fibroplasia y la neovascularización. ¿Sí? Porque ya independientemente, o angiogénesis, ¿no? Bueno, y independientemente vienen los ¿por qué pusiste acá remodelación? Porque si la remodelación va en la tercera fase.
bueno, independientemente las células epiteliales, la epidermis, empieza a crecer hacia la herida, independiente también de los fibroblastos que empiezan a contraer la herida, ¿no? Ahora, ¿qué es primero, el colágeno 1 o el colágeno 3? Colágeno 3. Primero empieza el colágeno 3. Y por eso, muy bien dicho, vamos a avanzar un poquito, cuando hablaste que en la cicatrización o la cicatriz tiene al comienzo menos elasticidad. Es más resistente, sí, tiene un poco más de fuerza, pero tiene menos elasticidad. Y en la fase de remodelación, empieza a haber el funcionamiento de la metilproteinasas. ¿Qué es lo que va haciendo? Va destruyendo colágeno 3 o colágeno 1 y va formando colágeno 3. Que el colágeno tiene un poco más de resistencia y mayor elasticidad. ¿Ya? Pero este proceso no se da durante la granulación o la proliferación, sino se da en la tercera fase, que es la remodelación. Por eso en el tiempo una cicatriz al comienzo es muy poco elástica y después en el tiempo se olvidaron y solo encuentran una pequeña línea, pero con toda la consistencia casi idéntica de lo que es una piel normal. ¿Ya? Continuamos. Entonces se da la epitelización también por lo mismo de la estimulación de diferentes citocinas que llaman a los queratinocitos. Pero hay un pequeño problema. Normalmente se consideraba, o bueno, cuando me enseñaron esta parte, se consideraba que una herida podía contraerse y repitelizarse si era menos de 3 centímetros de diámetro. O sea, una herida menos de 3 centímetros de diámetro, podríamos tener la expectativa de que se cicatrice por segunda intención, solita. Cuando era mayor a 3 a 3.5, ya teníamos que perder la esperanza y ponerlo inicial. ¿Correcto? Ahora, pero hay una patología, una pseudopatología, en lo que es cicatrización, porque vemos que hay cicatrices de 10 centímetros que después de 6 meses se epitelizan solas. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que, digamos, este es el tamaño de la cicatriz, de la herida. Entonces, la capacidad de migrar las células basales hacia la herida llega a su máximo aquí y llega a su máximo acá. La capacidad de contracción de la herida me hace esto más pequeño. ¿Pero qué pasó acá? Acá lo que pasa es que empiezan a crecer las células epiteliales hacia arriba, pero también hacia el costado. Pero no tejido basal o células basales de la piel, sino estrato espinoso o células granulosas. Y empiezan a tapar la herida de costado. Pero por estos benditos desmosomas, si yo agarro esta zona y jalo así, ¿qué va a pasar? Se rompe. Se llama piel inestable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la piel ha crecido, pero no ha crecido porque la célula basal estaba en su lecho, sino porque ha sido estimulado por el crecimiento normal de la piel. Como se dice, poniendo ladrillo, hasta él ha logrado tapar el hueco, pero no ha puesto nada en el hueco. ¿Ya? Por eso se considera piel inestable. Y van a ver principalmente en quemados o en heridas de riñones grandes que esa zona de cicatrización raspan un poquito y se sale la piel. Como si fuera una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad donde la piel se desfacela fácilmente? Pemphigo. ¿Correcto? Entonces esa es la parte de la epitelización. Fase de maduración, ahí sí me rayaste. Personalmente no me parecía maduración, me parecía lo que me está escrito es contracción. Contracción, ¿por qué? Porque me hablas de acá de los miofibroblastos. Entonces acá me parece que se mezcló la parte de tercera fase de remodelación, maduración, con la fase miofibroblástica de la contracción. Entonces la contracción de la herida se da en la segunda fase, teóricamente 21 días. ¿Y quién causa esto, la contracción? Los miofibroblastos. ¿Por qué
Disculpen. ¿Por qué se le dice miofibroblastos? Porque tiene Que ya llegan al músculo. células contráctiles. Exacto, tiene la capacidad de hacer contracción. Ujú. ¿Ya? Bueno, entonces, estamos ya. Llegamos. ¿Me entendieron más o menos cómo es el proceso? ¿No? Trato de hacerlo como un cuento para que entiendan todo el proceso. Entonces ya vamos a la fase de que ya se contrajo la herida, ya trató de reptilizarse lo mejor posible. Estamos hablando de una herida en que estamos tratando de que se cierre por segunda intención. ¿Correcto? Entonces ya se está cerrando la herida, ya se ha epitelizado. Si se dan cuenta, acá ven los bordes que no están bien definidos porque ha habido epitelización hacia los bordes. Ya no se ven los bordes angulados, sino bordes muy rojos, porque la epitelización se dio. Esta es la granulación formada por la fibroplasia y la neovascularización o angiogénesis, ¿no? ¿Ya? Puedo preguntar neovascularización, puedo preguntar angiogénesis, así que acuérdense por favor. ¿Ya? Que es lo mismo. Y acá en los miofibroblastos empiezan a hacer que la herida se contraiga, o sea, cada vez más pequeña. Correcto, y acá está, la contracción de la herida cumplió los 21 días, al igual que teóricamente todo el proceso de proliferación. ¿Correcto? Entonces, acá máximo contenido de colágeno, 15%. Claro, tiene una alta cantidad de colágeno. ¿Por qué tipo de colágeno? 3. El 1. Que ya durante la fase de maduración o remodelación va transformando el colágeno 1 en colágeno 3, que es más elástico y más. No, Al revés, ¿no? Ya 3 a 1. 3 A 1. Que el colágeno 1, sí, colágeno 1 que es más elástico y más resistente. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, por eso acá habla de sustitución. Acá menciona la sustitución, se va cambiando un tipo de colágeno por otro tipo de colágeno. Y también por fibras elásticas, que me dan una mayor resistencia. flexibilidad de las cicatrices. Las cicatrices son siempre menos resistentes y menos elásticas de la piel normal. Sí, pero en el tiempo puede llegar a considerarse casi una piel normal. En el tiempo. ¿Correcto? Ya. Acá hay un detalle. Y es esto, colagenasa, proteinasa, remodelación, sexta semana, 90, 80, 90%. ¿Qué significa esto? Que para el proceso de remodelación se van a usar esas proteinasas, que son las colagenasas, y que van a transformar prácticamente, van a romper algunas estructuras que no estén bien hechas. Entonces, mientras más va pasando el tiempo, más o menos a la sexta semana que se está produciendo todo ese proceso, se va a alcanzar una elasticidad de un 80-90%. Ah, ya. La efectividad de estas colagenasas En el proceso de en el remodelación. proceso ya. Claro, tenemos esta parte teórica, pero realmente en la parte práctica no lo vemos así. Generalmente, y si me han escuchado en práctica, yo les digo, entre 3 a 6 semanas es cuando vemos el resultado final de la cicatriz. Pero una cicatrización o la remodelación dura hasta 2 años. En 2 años. ¿Ya? Entonces, todo este proceso de utilización de colagenasis y proteínas se da hasta posiblemente 2 años. Ahora, bueno, continuamos y después pregunto más. Esto me encantó, primera vez que lo veo en internet, pero sí, es algo que iba a mencionar. Normalmente la cirugía fetal, ¿han escuchado cirugía fetal? Intraútero. Entonces, ¿cuál es la gran capacidad o el beneficio de estas cirugías intraútero? Es que no hay granulación, no hay cicatriz. En otras palabras, casi no hay un proceso de cicatrización propiamente dicho, porque son como células inmaduras, inmediatamente empiezan a hacer como un proceso de simplemente crecimiento, sin hacer todo el proceso inflamatorio. Porque acuérdense, la plaqueta hace que se inflame. ¿Para qué se inflama? Por aquí ya me... Para limpiar todo. Por eso se inflama, ¿no? Llaman a los neutrófilos, democrófagos, para limpiar todo. Para preparar todo el campo para la siguiente fase, que es proliferativa, y después viene la fase de remodelación o maduración, ¿correcto? Entonces es algo muy interesante. Acá tiene bastantes hialurónico. La rapidez con que se repara todos los tejidos es increíble, es muy adecuada. Y si se dan cuenta,
hay pocos citocinas, porque se comporta como una parte de su desarrollo y no se comporta como una agresión. ¿Ya? Y esta célula con células cutáneas fetales halogénicas ayuda bastante. Ya se está utilizando bastante lo que es en la ingeniería celular para el tratamiento de diferentes enfermedades, como es el tratamiento de quemados, ¿no? Tanto así que ya se están haciendo, como se dice, planchas de piel para quemados. Simplemente sin mayores, la HDM1, DM2, o sea, las características propias de cada célula, de cada organismo, las tratan de limpiar y son células que se pueden adaptar a cualquier organismo. O cualquier persona, ¿no? Porque la célula de una persona A, se la pasa, la piel de una persona A se la pasa a una persona B, no va a sobrevivir porque el mismo organismo la toma como extrañas y la mata, ¿no? Entonces, repasemos de nuevo. Primera fase, hemostática, inflamatoria. Segunda fase, proliferativa. 4 subfases, ¿cuáles son? Contracción y fertilización. ¿Ya? ¿Cuál es primera? Las 4 se dan en simultáneo. ¿Cuándo termina aproximadamente? 21 días. ¿De ahí qué comienza? La remodelación o maduración. ¿En qué consiste esto? El cambio de del colágeno 3 al colágeno 1. Y eso es lo que empieza a ayudar a la adecuada cicatrización. Bueno, entonces vemos cicatrización patológica, retraso, alteración, exceso. Correcto. Entonces, esto me gustó, la escala de Vancouver. Esto es más que todo para evaluar si una cicatriz es normal o si es patológica. Cuando vemos, y bueno, con los grupos de práctica no hemos visto cicatrices patológicas, tenemos bastante, que es el pan de cada día. Entonces, vemos cicatrices hipopigmentadas, pigmentación o hiperpigmentadas, que son las más fastidiosas, molestas, antipáticas y pinchosas. ¿Por qué? Porque son las que más se dan. Pero cuando vemos los queloides, vemos diferentes colores, y yo les he dicho, si está muy rojo, hasta morado, significa que está muy activo. Si está más blanquito, significa que es una cicatriz que ya se está inactivando o ya se inactivó. ¿Ya? Pero esto se cruza bastante con la pigmentación, porque puede estar inactiva, pero está pigmentada, pero lastimosamente nos confunde. Entonces aquí es aprender diferenciación. Pigmentación es color marrón oscuro o negro. Vascularidad es rojo vinoso, o rojo, ¿no? Un profesor decía rosa, la clasificaba en rojo intenso, rojo rojito, rojo rosadito y rojo blanquito. ¿Ya? Para dar una forma de acordarse, ¿no? Correcto. La flexibilidad también, ustedes han visto, algunos en práctica, que les he mostrado, en nuestros famosos queloides de pecho, que al comienzo les decía que era un queloide duro, inflexible, y que después, durante las infiltraciones, ha ido ablandándose y estirándose, y dando una mayor apertura. También han visto, hay pacientes que, por ejemplo, tienen cicatrices, digamos acá, en la comisura del ojo, entonces le crece una cicatriz que no le permite abrir bien el ojo, o le retrae el ojo, y se ve terrible. Pero después, ¿qué es lo que hace? Con las infiltraciones logramos que se aumente la elasticidad y mejora la apertura, sin necesidad de hacer una cirugía. ¿Correcto? Y finalmente la altura, ¿no? Bueno, la altura, si una cicatriz empieza a crecer, definitivamente es hipertrófico, no hay nada que más que hacer. ¿Ya? Todos los factores, acuérdense de esto, que siempre pregunto algo de factores que alteran las heridas, ¿no? Y esto es muy importante, tensión baja de oxígeno. ¿Por qué resalto acá la tensión baja de oxígeno? Porque tenemos que tener mucho cuidado cuando recomendamos tratamientos que son muy efectivos a nivel del mar y que aparentemente deberían ser efectivos a esta altura, pero no son efectivos. Y uno de estos tratamientos es el láser. No puedo negar que el láser es bueno, pero hay que saberlo aplicar. Lastimosamente hay muchos colegas que piensan que el láser se aplica igual que el lima y lo hacen arrasar con todo a todos los pacientes, la misma categoría, la misma forma, lo mismo. Y después termina el paciente con peores lesiones que las que tiene al inicio.
Entonces hay que saber elegir a quién le va a aplicar el láser. El láser no es malo, el láser es muy bueno. Pero como todo, mal aplicado es un desastre. Y mucho cuidado. ¿Ya? Especialmente no a las campañas, porque vienen campañas, arrasan con todo, y el paciente me viene después de 3 meses, 4 meses, con lesiones peores. Ya. Y acuérdense también el tabaquismo, que es uno de los factores más dañinos de la piel. El tabaco envejece altamente la piel, nos hace más viejos. ¿Ya? Bueno, cicatrización regresiva, tenemos los queloides. Con respecto a queloides, aquí era que quería hablar de las colagenasas, proteasas, todo eso. El tratamiento. Ya entendieron más o menos qué es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que son unos pseudotumores cutáneos. Yo siempre considero al queloide como un tumor benigno de carácter, tumor maligno o no. Ordeno. Tumor benigno de características malignas. ¿Por qué tumor benigno? Porque no da metástasis. Bajo ningún punto de vista nunca da metástasis. Pero el comportamiento maligno, ¿por qué? Porque células sanas las convierte en células enfermas. Y generalmente, ¿quién tiene la capacidad de convertir algo sano en enfermo? Un cáncer. O una enfermedad maligna. Por eso, tumor benigno, características malignas, ¿no? Entonces, acá justo yo cuando vi esto, yo casi me emociono, ¿no? Porque veo son pseudotumores cutáneos intradérmicos fibrosos, ¿ya? Pero esto me sonó también a un tumor desmoide. El tumor desmoide no es un queloide, o considérenlo como un queloide por debajo de la piel en tejido celular subcutáneo. Es una cicatriz anormal, ocasionada por una lesión, pero empieza a crecer, en vez de hacia la piel, empieza a crecer en el mismo tejido. Y se comporta igual que un queloide. Por lo tanto, el tratamiento es muy parecido. ¿Cuál es el tratamiento? Chan, 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 chan. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, principalmente él. ¿Por qué la triamcinolona? Por su efecto netamente local. Los demás se hacen sistémicos rápidamente. En cambio, la triamcinolona con microcristales, su efecto es netamente local. Bueno, solo un 5% puede llegar a ser sistémico, ¿no? Entonces, ¿pero cómo actúa? A ver, ¿a quién me dice? Ahora ya que vieron cicatrización, ¿cómo actúa la triamcinolona? Ahora sí van a entender por qué nos ayuda la triamcinolona. ¿Ya se olvidaron? Sí, nos olvidamos. Primero, ¿qué hacía? Reducía la producción de colágeno. Inhibe la producción Inhibe la de producción de colágeno. ¿Mediante qué? Ay, Dayana, auxilio. Esa parte era tuya. ¿Por qué? O sea, ese es el punto. O sea, no solo saber qué hace, sino cómo lo hace. ¿Qué línea de proteínas, doctor, y a los fibroblastos? La colagenasa. Ajá, con la colagenasa. ¿Ya qué hace? Inhibe su función y por eso hay mayor producción de colágeno. Bien, si nos vamos hacia atrás. Ya, todos estos factores, la IGF, todos estos factores están relacionados a las prostaglandinas. ¿Ya? Entonces lo que hace es inhibe esas prostaglandinas, por lo tanto inhibe todos estos factores. Al inhibir todos estos factores, ¿qué es lo que sucede? No hay inflamación. No hay una adecuada formación de fibroblastos y mismos fibroblastos. Y al no haber una adecuada formación o inhibir la formación de estos, ¿qué va a pasar? Deja de crecer. Deja de crecer. Ya, perfecto, dejó de crecer. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Producir. Perfecto, ya inhibimos la producción, ya. Perfecto, ya no está produciendo. ¿Qué más hace la triamcinolona entonces? Se aumenta la producción de colagenasa. No la aumenta, aumenta la eficacia de la colagenasa. Inhibe la enzima que destruye a la colagenasa. Entonces, al inhibir la enzima que destruye la colagenasa, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el efecto de la colagenasa.
y con eso logramos destruir o reducir el tamaño de la cicatriz. Entonces, ya me entendieron qué bien actúa la triamcinolona o por qué siempre el gol estándar es la triamcinolona. Pero también hablamos en el tratamiento de bleomicina o 5-fluorouracilo. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que dije en comienzo, es un tumor benigno con características malignas. ¿Cuál es la otra característica de este tumor benigno? Es reproducción rápida de fibroblastos y producción intensiva de fibrina o colágeno, ¿no? Y generalmente colágeno tipo 3. Entonces, ¿qué hace el 5-fluoracilo como la miomicina? Actúa a nivel de la reproducción celular. Las células, mientras más rápido se reproducen, más sensibles son a este medicamento. Entonces, inhibe generalmente la fase S1, S2, la inhibe y corta la reproducción. Entonces, aparte de que cortamos el estímulo, se corta también la respuesta de las células que siguen siendo estimuladas o las pocas células que siguen siendo estimuladas. Entonces, con eso, por eso ya utilizamos 5-fluoracilo bleomicina como segunda opción. Ya nuestra parte de rescate, cuando no responde muy bien a la triamcinolona, no nos queda otra con 5-fluoracilo o bleomicina. Y también la radioterapia superficial, que ayuda también en casos severos de queloides, nos ayuda también a disminuir la producción, sobreproducción de colágeno. ¿Correcto? Entonces ya más o menos ustedes podrían, de acuerdo a lo que hemos conversado, predecir más o menos por qué se forma un queloide. Debe haber un factor inhibidor cuando ya se termina de remodelar la cicatriz, que le debería decir al fibroblasto, decirle, ya, terminó, paró, ya no molestes más, que ahí quedó. Entonces, ese factor es el que están tratando de encontrar. El que diga, para. Y por eso todavía no conocen, o sea, ¿cuál es ese factor? No lo encuentran todavía. ¿Correcto? Entonces, pero como dice acá muy bien, este tejido se estimula, o la presencia de los fibroblastos, o el aumento del trabajo de los fibroblastos, se aumenta con la atracción, el daño, el rascado. Y algo que me han escuchado muchos en práctica decir, que yo considero al queloide como un ente viviente pensante. ¿Por qué digo que es viviente pensante? Porque para crecer necesita ser traumado, o sea, tiene que ser traccionado, necesita sufrir trauma para crecer. ¿Y qué es unas características del queloide cuál es? Es muy pruriginoso. Exacto, prurito. ¿Y qué hace cuando algo te pica? Te rascas. Te rascas. Y al rascar, ¿qué haces? Traumas. Microtrauma. Y al hacer microtraumas, ¿qué estimulas? Su crecimiento. Pero, ¿cómo estimula su crecimiento? Mediante la producción de factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento estimulan las células fibroblasticas para poder crecer. ¿Correcto? Empieza el círculo vicioso. Entonces, ¿cómo lo cortamos? Tratando de no rascarse. ¿Cómo tratamos de evitar que se rasque el paciente? Realmente yo recomiendo el hielo. Se pone hielito en la zona y adormece y inhibe la sensación de escozor, por lo tanto, inhibe el rascado. ¿Ya? Entonces ya saben, si un paciente tiene un paciente X en cualquier parte del mundo donde ustedes estén y ha tenido una cicatriz y la cicatriz le está picando, hay que sospechar de que en cualquier momento va a querer hacer un queloide. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, y acá ven cómo dentro de toda su fisiología hablan, ¿no? Aumenta la relación inhibidor de las colagenasas. Entonces, inhibe, o sea, para formar el queloide, inhibe o aumenta el inhibidor de las colagenasas. Acá debería ser colágeno-colagenasas.
No colagenasas, colagenasas. Debe ser acá colágeno, colagenasas, ¿no? Entonces si esta relación aumenta, significa que hay menos colagenasas que colágeno. Entonces el inhibidor no está actuando. Y si no está actuando, Queloide. entonces crece el queloide, ¿no? Listo, retraso en la cicatrización, bueno, son numerosas, pero generalmente la principal causa de una cicatrización anormal o una mala cicatrización son infecciones. Otro es tabaquismo, como tú mismo lo has dicho. Otras son irritaciones crónicas. Y acá has mencionado muy bien las úlceras de pierna o las úlceras varicosas. ¿Por qué? Porque la sangre, y vuelvo a repetirlo porque algunos ya me han escuchado eso, la sangre es uno de los elementos más irritantes que hay fuera del vaso sanguíneo. Porque cuando la sangre sale del vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Se destruyen células, y cuando se destruyen células, ¿qué salen? Toxinas. Toxinas, citocinas, y al alterarse todo esto empieza a procesar todo un proceso inflamatorio, porque todas estas toxinas y citocinas, ¿a quiénes llaman? Amenazadores inflamatorios. A leucocitos y macrófagos. ¿Y qué hacen los leucocitos y macrófagos? Tratan de limpiarse. Y después van llamando a los tejidos para granulación, pero si sigue la irritación, entonces no dejan de estar los macrófagos y leucocitos tratando de destruir todo lo que puedan. ¿Y qué ocasiona esto después? Que la piel se vaya atrofiando, destruyendo, y hasta que se forma la úlcera. Y al formarse la úlcera varicosa es bien difícil tratarla de reponer. Por eso la úlcera varicosa es una úlcera recidivante. Si es que no se trata del problema de origen. ¿Cuál es el problema de origen? La varice. Porque se dilata la vena, llega un punto de dilatación de la vena que empieza a atravesarse sangre por las paredes. Al atravesarse sangre por las paredes, empieza a morirse esas células rojas fuera de las paredes, no tienen su posibilidad de vida. Se destruye y empieza toda la cadena de inflamación. ¿Ya? Segunda vez, Perdón, ¿correcto? Entonces, tenemos ese es el punto que tenemos que entender, y poco a poco así vamos a entender la formación de heridas. Cuando logremos entender bien todo lo que es una formación de herida, vamos a poder darle el toque de cómo curarlas mejor o cómo resolverlas. ¿Ya? Y no creer en muchas cosas que nos vienen a decir que son más fantasías. Échale sulfanil, échale amoxicilina en polvo, muchas cosas. Por ahí lean que se está reportando que el uso de metformina en heridas crónicas, metformina molida en heridas crónicas, está ayudando a cerrar heridas crónicas. Hoy formación de, ¿cómo se llama esto? Tejido de granulación de heridas crónicas. La metformina. No sé cómo llegaron a experimentar eso, cuál habrá sido el porqué, pero están reportando ese dato. ¿Ya? Entonces, ¿en qué fase generalmente se para la cicatrización en una herida crónica? De maduración. Proliferativa. La herida crónica o una herida se convierte crónica y se queda en la fase proliferativa. Porque, por ejemplo, esto es una herida crónica. ¿La está sangrando? No está sangrando. No se ve sangrado activo. ¿Está infectada? Pareciera acá, pero veo un poquito de tejido necrótico. Pero está abierta. No ha cerrado. Posiblemente es mayor a 3 centímetros. No ha podido contraerse. Bordes romos. Ha querido epitelizarse. Pero ha pasado algo acá, en esta zona, que no ha permitido completar toda la fase de cicatrización. Puede ser por el tamaño, puede ser por irritación crónica, y también como irritación crónica son las úlceras del cúbito también, ¿no? Que por compresión crónica, isquemia crónica, no llegan a revitalizarse y se produce la lesión del tejido. ¿Correcto? Bueno, fisiopatología de las heridas crónicas, por eso los antioxidantes, difusión de los queratinocitos fibroblastos, pero no solo difusión, sino si la herida es demasiado grande no va a lograr alcanzar su meta, ¿no?
La angiogénesis disminuida de la vascularización, lógico. Pacientes diabéticos. ¿Por qué un paciente diabético descompensado y mal controlado tiene el retraso en su cicatrización? Principalmente por la famosa formación angiogénica, porque tiene sus vasos demasiado delgados por la obstrucción que produce la glucosa al impregnarse en las paredes, ¿no? La microangiopatía diabética. Aparte que la mala sensibilidad produce también traumas que por lo general deberían ser sentidos, por lo tanto evitados, pero en los pacientes diabéticos, como no les duele, siguen traumatizando la misma zona. Hablemos zapatos ajustados en los pacientes diabéticos. Mal compensados, lo que va a originar una herida que se convierte en crónica y después se infecta y es un desastre. ¿Correcto? Entonces, ese es un aumento de la irritación crónica o el daño crónico que no permite que esa herida se cierre. ¿Ya? Bueno, vitaminas, minerales, esto siempre me va a recordar a Pérez Alvela, que piensa que el magnesio es la respuesta para todos los males. ¿Ya? Control glicémico, como decía, pero bueno, por estrés oxidativo, por el daño, puede haber un descontrol glicémico, pero este es en forma crónica. Y como digo, este control glicémico ataca en dos factores, un factor neuronal y otro factor vascular, ¿no? ¿Ya? Y antioxidantes, lipoproteína y vitamina C. Pero también lo que falta es la oxigenación. Si no llega sangre de forma adecuada, no se oxigena de forma adecuada. Si no llega sangre de forma adecuada, tampoco no llegan los antibióticos de forma adecuada. Por lo tanto, aumenta la proliferación de gérmenes o posibilidad de infección. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo podemos tratar esto? Con una mejor oxigenación, camarita roja. ¿Ya? Ahora entienden por qué la camarita roja es tan buena. En heridas crónicas, diabéticos o heridas crónicas vasculares. ¿Correcto? ¿Ya? No, utilización de fibroblastos cultivados a partir de células usinosas. Y esto es muy interesante. Parece que todo este daño crónico que le están haciendo a la úlcera disminuye la capacidad de reproducción, ¿no? Ya, como he puesto acá, células senescentes. Esos fibroblastos están viejitos, ya no dan más. Ya no pueden tener más hijos. No son como los fibroblastos jóvenes que tienen hijos por todos lados, ¿no? Entonces su capacidad de reproducirse es baja y no tienen capacidad, o sea, se han vuelto sordos, ya no escuchan ni llaman. Ya no quieren escuchar a nadie. Ya imagínenselo como células viejitas. No escuchan, ya no quieren reproducirse y solo quieren descansar. Por lo tanto, no hay capacidad de reparar los tejidos. ¿Correcto? Bueno, y como dicen acá, ¿no? Célula, el núcleo está alterado. ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser una causa? Una causa podría ser el estrés, podría ser la mala oxigenación, que haga que esta célula se envejezca, o el estado tan activo de reproducción, para tratar de cubrir una herida que está siendo destruida por gérmenes, entonces hace que las células originales se empiecen a decaer o su función ya empieza a ser menos adecuada y se convierten en células viejas, seniles. ¿Correcto? Y listo. ¿Alguna duda? ¿Con respecto? Te faltó hablar de las células hipotróficas. Hay cicatrices hipotróficas en las cuales en vez de tener una proliferación de la piel o del tejido fibroconectivo, tenemos una inhibición, disminución de esa tejido fibroconectivo. Entonces son aquellas cicatrices que son muy planitas o ligeramente hundidas. Y en el cual vemos algunos microvasos, digamos las arañas vasculares, vemos a nivel de esa zona. Entonces esas cicatrices hipotróficas muchas veces están relacionadas a este famoso problema que hablo de la piel inestable, ¿no? Entonces han logrado cerrar, pero con piel inestable, que ciertamente sí resiste un poquito la tracción, pero como es tan delgadita que se pueden ver los vasos
superficiales andando por ahí, por eso son las hipertróficas o atróficas, así se dice, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, en el caso de las cicatrices hipotróficas, ¿cuál es el tratamiento? ¿O no hay tratamiento? De las cicatrices hipotróficas, ¿Cuál es el tratamiento? uno, plastía, o sea, cirugía, cortar y volver a unir. Dos, podemos utilizar rellenos, como relleno con ácido hialurónico o relleno graso. Y con eso pues vamos a obtener el mismo volumen. Gracias. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Hablando de la clara, no, la telita del huevo, que se tenía que poner correctamente. Ah, claro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a la primera imagen, ¿no? Esta fue la parte que comenzamos todo esto. Vemos que han puesto los stereo strip, los han puesto muy bonitos, qué lindo, bien enmayadito, pero la herida sigue abierta. ¿Ya? No sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que hacer es juntar la herida. Para nosotros decidir, ponemos o no ponemos stereo strip, ponemos puntos o no ponemos puntos, tenemos que ver la capacidad y flexibilidad que tiene la lesión para ser cerrada. Si logramos tener, cogemos la herida así y cerramos. Si cierra bien, la soltamos y no se abre rápidamente, significa que hay buena elasticidad, por lo tanto no va a haber mucha tracción de apertura. Entonces ahí es cuando decido. Varios han visto cómo yo utilizo mis bandas adhesivas elásticas para poder cerrar una herida y cerrarla bien, sin necesidad de puntos. Eso me ahorra tiempo, me ahorra materiales y me ahorra sufrimiento del paciente. ¿Ya? Pero no todas las podemos hacer eso. El Steri-Strip también se utiliza para eso, pero la desventaja de este Steri-Strip es que es inelástico. A mí me gusta usar el Micropore porque es elástico. Entonces, al ser elástico, yo cojo el Micropore, jalo un poquito, lo pongo sobre un borde, junto, lo pongo sobre el otro borde, y al soltarlo, la memoria elástica del Micropore, ¿qué va a hacer? Querer cerrarse, y por lo tanto me da un mejor afrontamiento a la herida. En cambio esto no, simplemente es bastante rígido. Igual se utiliza la telita del huevo. La telita del huevo, si la saben colocar, es un excelente tratamiento. Cogen la herida, igual hacen la misma maniobra, la cierran. Si cierra, perfecto, puede haber telita de huevo. Se van al extremo superior o inferior, a uno de los extremos, y lo cierran. Y ponen la telita de huevo mojadita. Cierran los dos bien y esperan medio minuto a un minuto a que se seque la telita de huevo. Cuando se seca la telita se adhiere muy bien a la piel. Se adhiere tan bien que al soltarla la mantienen ya fija. Y generalmente en 5 a 7 días sacan la telita de huevo o se cae sola la telita de huevo y queda la lesión. Pero por eso hay que saber usarlo. Muchos piensan, con la herida un hueco abierto, le meten telita de huevo pensando que la telita de huevo va a hacer que se regeneren los tejidos y se cierre la herida. Eso es falso. La telita de huevo no va a estimular el cierre de la herida. La telita de huevo es para mantener cerrada la herida. ¿Ya? Entonces, con esos conceptos claros, espero que puedan ustedes educar a todos los pacientes que lleguen a atender y que tengan conceptos equivocados con respecto a la herida. ¿Alguna otra duda, mía, Temor? Primero tú. ¿Y el uso de chancaca, miel y azúcar? Ya. Depende bastante de el tipo de herida. Pero bueno. Chancaca, miel, azúcar rubia, gelatina, gelatina de chancho, de patita de cerdo, también quieren usarla, que dicen que tiene abundante colágeno. Todo esto sirve para crear un medio hiperosmolar. Al crear un medio hiperosmolar estimula el crecimiento de angiogénesis. Estimula la destrucción de los gérmenes. ¿Por qué estimula la destrucción de los gérmenes? Porque un medio hiperosmolar, la célula revienta o se quema. Se quema. Se quema. Se quema, se comprime y se muere. Entonces, esa es la función. Ahora, la miel es interesante, ¿por qué? Porque tiene un antibiótico natural. Y este antibiótico natural desencadena que la herida se mantenga
limpia de gérmenes. Entonces, todos estos elementos los utilizamos, se pueden utilizar para crear un ambiente adecuado en la segunda fase. Sacamos bacterias, sacamos detritus y estimulamos angiogénesis, estimulamos la neovascularización, inmediatamente ya se estimula la contracción y de nuevo la epitelización. ¿Ya? Son efectivos, sí, pero hay que saber para qué usarlos. ¿Por qué? ¿Quién ha rotado últimamente en nuestra crisis de pacientes con úlceras de cúbito? Y hemos tenido una crisis de pacientes con úlceras de cúbito. Y que siempre me preguntan, doctor, en la úlcera de cúbito, si uso miel, o puedo usar azúcar rubia, o puedo usar A, B, C, D. Entonces yo les digo, ¿cuál es el origen de una úlcera de cúbito? ¿Cuál es la causa? Falta de movimiento. Falta de movimiento. Entonces puedo utilizar el mejor epitelizante del mundo, pero ¿va a hacer efecto sobre el paciente? Si no lo movilizo, no va a hacer efecto. Entonces también hay que saber para dónde y cuándo lo vamos a usar. Por ejemplo, también en úlceras por pie diabético con necrosis ya. Si ya no hay irrigación sanguínea, ¿cómo vas a poder pedir que haya fibroplasia? ¿Cómo vas a pedir que haya contracción de la herida? ¿Cómo van a pedir que haya la angiogénesis? ¿Cómo vas a pedir que se pueda hacer una revitalización adecuada? No puedes pedir eso si no hay una irrigación adecuada. Entonces, es bueno para heridas crónicas, pero hay que saber la causa de la herida, tratar la causa de la herida y de paso podemos utilizar esos elementos. Pero si no tratamos la causa de la herida, por gusto vamos a usar cualquier cosa. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? El manejo de las cicatrices hipertróficas es el mismo que la de los queloides. Generalmente sí. La hipertrófica dícese que se autolimita y luego se aplana. ¿Ya? El detalle es esto. ¿Vas a esperar más o menos un año para ver si deja de crecer y se aplana? No, si ya vemos una cicatriz hipertrófica, entonces ya como se dice, me huele a que puede ser que no. Entonces mejor la trato. Antes de que diga, ups, no era hipertrófica, era queloide. ¿Y ahora? ¿Me entiendes? Entonces generalmente las hipertróficas también los trato con triamcinolona. Y como ya sabe para qué sirve, qué es lo que hace, cómo lo hace, entonces pueden traer a colación cuál sería el riesgo de usar la triamcinolona en dosis excesivas o en frecuencia excesiva. Hipertrofia de la piel. No, La atrofia. hipotrofia de la piel. Sería la hipotrofia. Porque también en la piel normal se da todo este proceso de cicatrización porque se producen siempre micro traumas. Siempre se da este proceso de lesión, reparación. En la reparación está la formación del colágeno, elástico, no elástico, y la destrucción por neoformación, destrucción, neoformación, y llegamos a un punto medio. Pero ¿qué pasa si es que se altera eso? Empieza a haber una cicatrización inadecuada. Pero si rompemos ese equilibrio con la triamcinolona fuera de una cicatriz, ¿qué va a pasar? Va a empezar a no formarse más colágeno que me levanta la piel y empieza a destruirse el colágeno, peor todavía, y se empieza a hundir o a atrofiar la piel. ¿Qué más? Otro problema. Otro problema es la hipopigmentación porque también inhibe la melanocita. Entonces ahí es cuando vemos las arañas vasculares, de hecho, porque la piel es tan delgada que se pueden ver los vasos. Entonces, si saben cómo actúa algo, pueden deducirlo, ni siquiera tienen que estudiarlo. Pueden deducir todos los inconvenientes del sobreuso. Ahora, ¿cada cuánto tiempo infiltramos? Generalmente es cada 21 días. Idealmente es cada 21 días. ¿Por qué?
porque es el tiempo de acción que se demora la triamcinolona en microcristales depositados mediante la inyección en terminar de deshacerse o absorberse. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nosotros tratamos una cicatriz queloide infiltrando cada 7 días? Va a haber un sobreacumulamiento de la triamcinolona. Perfecto, tuvimos un resultado en un mes, excelente. Bajó la cicatriz, todo eso. Pero ese acúmulo de triamcinolona va a ocasionar que en el futuro siga actuando. Y después de ese mes que obtuvimos un buen resultado, va a haber 2 meses en que se va a seguir hundiendo y se atrofia. Y pasamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces es generalmente cada 21 días. Lo que yo solicito a los pacientes es una vez al mes para que no tengan problemas de cálculo. Ya lo hago más directos, una vez al mes. ¿Correcto? Entonces, usar la triamcinolona muy seguido, porque piensan de que con eso va a cerrarse la herida muy seguido, o va a cicatrizar, tratar el queloide más rápido, no es un pensamiento tan lógico como pareciera. ¿Ya? Por último, mi recomendación siempre va a ser, cuando ustedes indican un medicamento, no solo tienen que conocer sus beneficios, tienen que conocer sus perjuicios, para poder estar prevenido ante algún problema que pueda presentar el paciente. Listo. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Perfecto. Por favor, a los que ya pusieron, mándenme sus exposiciones a mi WhatsApp. ¿Ya? Y los que van a exponer también manden su exposición a WhatsApp. ¿Ya? Para hacer un consolidado. Listo. Llamada de atención para muchos. ¿Por qué han llegado tan tarde? Como